Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer en nombre propio y en nombre de la empresa que represento, Codorniu, la participación en esta jornada de hoy. Tal como ha dicho Rosa, representamos a un grupo que se dedica básicamente a la elaboración de vinos y cavas y también actividades relacionadas casi todas con la agricultura. Es un grupo de empresas con 11 centros de trabajo, bodegas, en todo el territorio español, pero la experiencia que os vamos a relatar hoy, o que os relatará Antonio, se refiere exclusivamente al centro de trabajo de Cavas Codorniu en Sant Sadurní d'Anoia. Como bien decía Rosa, es un centro en el que hay un colectivo de alrededor de 280 personas, mayoritariamente hombres, y si bien los temas de riesgos psicosociales hasta el año 2002, que es cuando empezamos a trabajar en ellos, apenas habíamos hablado de ello, sí que teníamos una tradición en temas de prevención de riesgos laborales en general. En este momento, en el 2002, a raíz de una petición de los delegados de prevención de comisiones obreras en el seno del Comité de Seguridad y Salud, sugirieron la necesidad ya de realizar la evaluación de riesgos psicosociales. En el seno de dicho comité ni por un momento se planteó otra posibilidad que no fuera el realizarla, por dos motivos fundamentales. El primero, porque es una responsabilidad legal. Yo siempre que alguien me pregunta cómo es que realizasteis en el 2002 la evaluación de riesgos psicosociales, siempre cuento lo mismo, es que es lo que tocaba hacer, tampoco hicimos ninguna cosa del otro mundo. Pero por otra parte sí coincidimos en tener un contacto muy fluido con la dirección de la empresa y sencillamente lo que a veces en el seno de algunas empresas es difícil que se vea como una oportunidad de mejora, en el caso de la nuestra, el hecho de que el Servicio de Prevención y los delegados de prevención o el Comité de Seguridad y Salud como ente tuviera claro qué método de evaluación de riesgos psicosociales quería utilizar, era una oportunidad para que nos dijeran sí al primer momento, y la realidad fue esta. Pudimos poner en marcha la evaluación de riesgos psicosociales con el método ISTA sin ningún problema. Y yo siempre que cuento nuestra experiencia digo que en todo caso el éxito o parte del éxito, si es que lo tenemos, que pienso modestamente que sí, está en que se ha hecho desde el consenso. A la dirección de la empresa, desde un punto de vista técnico, le era igual utilizar un método que otro. Y desde un punto de vista práctico, si en el Comité de Seguridad y Salud había unanimidad en escoger un método determinado, pues mejor que mejor. A partir de aquí iniciamos el proceso de evaluación de riesgos psicosociales. Salen los resultados que salen, no es el momento de entrar en detalles, pero sí hay que mencionar que una de las 21 dimensiones que mide el ISTAS era la que salía peor parada o que suponía más riesgo para la salud de nuestros trabajadores, que era la baja influencia en el trabajo. Como antes también han comentado, este centro de Sant Sadurní, de los 280 trabajadores, básicamente la mayoría, el 80%, se dedican a tareas propiamente de producción y ya hay una división del trabajo importante entre quienes diseñan el propio trabajo, la forma de realizarlo, encargados, departamentos de calidad, ingenierías, y quien lo realizan, que son los operarios. A partir del hallazgo de esa baja influencia en el trabajo, que yo siempre digo que el método no hizo más que poner en evidencia lo que un poco ya estaba en boca de todos por la propia organización de la producción, se creó un grupo de trabajo adrede para la implementación de medidas preventivas. Creo que una de las partes del éxito de poder empezar con la implementación de medidas preventivas es que en el grupo de trabajo también estaban representados todo el mundo, representantes de los trabajadores, representantes de la empresa y representantes en este caso del servicio de prevención. Teníamos muy claro que la primera intervención para disminuir riesgos iba destinada a enriquecer el trabajo para poder mejorar esa baja influencia en el trabajo. Ese término de enriquecer el trabajo era muy amplio
Y la propuesta que nos hicimos este grupo de trabajo era, primero, una alta participación de los trabajadores en su cotidianidad y una rotación de los propios trabajadores dentro de un área concreta, para poder ir concretando un poco más en qué se materializaría esta intervención. A partir de aquí se crearon los círculos de prevención, una especie de ente que necesitó en un primer momento de una formación de todos los trabajadores, al menos para aprender a trabajar en equipo, no estábamos acostumbrados, y a partir de aquí se ponen en marcha círculos de prevención con un pacto entre la dirección y la representación de los trabajadores, en que se empezaría concretamente por un departamento, ¿no? Se empezó por el departamento de stocks, es una zona, los que conocéis un poco el sector, es la zona de cavas donde reposan las botellas, porque había un grupo de trabajo muy consolidado de 17 personas y además, yo creo que hay que hacer mención especial a ello, entre las personas de este grupo de trabajo hay 2 representantes de los trabajadores, 2 delegados de prevención. Por tanto, la primera medida preventiva para reducir la baja influencia en el trabajo y para poder enriquecerlo es la creación de este círculo de prevención, y que se pone en marcha más o menos a principios del 2004, si no recuerdo mal, y que la verdad es que en este momento está siendo un poco el referente para los círculos de prevención que están funcionando en el resto, que están funcionando unos a un ritmo y otros a otro en el resto de secciones de la empresa. Antonio Cruces, mi compañero, os va a relatar en qué ha consistido o cómo ha evolucionado este círculo de prevención en la sección de stocks. Muchas gracias. Vale, aquí entra un poquito la dificultad y el miedo de los propios representantes de los trabajadores a la hora de decir, bueno, ahora ya está todo esto hecho, ahora a ver cómo responden los compañeros a la hora de plantear todo el tema este, ¿no? Cogimos a todos los trabajadores, les invitamos a participar en esos círculos de prevención. Tuvimos una participación del 95%, estoy hablando de la sección de stocks concretamente, y tuvimos 2 sesiones de 2 horas. Una donde era el exponer cuáles eran las dificultades y los problemas cotidianos de cada día en el trabajo, y luego hicimos otra sesión donde nos tenían que decir acciones y propuestas para arreglar esos problemas, ¿no? Una vez realizadas esas sesiones, concluyeron, después de muchísimas cosas, llenamos folios y folios con cosas y comentarios que decían los trabajadores, la participación fue bastante activa. Concluimos, bueno, que la gente quería tener un espacio de participación donde poder decir qué es lo que pasa cada día y qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que se puede mejorar. Querían tener influencia a la hora de comprar los materiales, que siempre hay un técnico en una oficina que compra un material y cuando llega el que trabaja con él eres tú, y a veces no va bien, ¿no? Cosas de estas. Y bueno, y a la hora de las compras y todo esto, ¿vale? Eso fue un poco el resumen de un trabajo y de estas 2 sesiones bastante importante. A partir de ahí, el acuerdo era claro, o sea, había que tener, lo que demandaban todos era un sitio donde poder hablar, ¿vale? Con lo cual el grupo de trabajo se puso de acuerdo con la representación de la empresa para que semanalmente, durante un espacio de media hora en un principio, se reuniera en la sección para hablar de los problemas. Deciros que no fue nada fácil, que empezó esto y eran peleas constantes del encargado con el trabajador, reproches, un caos, ¿vale? Pero que bueno, como decía Adelina, el hecho de que habíamos 2 representantes de los trabajadores allí, pues también ayudó a reconducir un poco las cosas y a no dejar aquello caer en el pesimismo, ¿no? A partir de ahí, pues en la evolución hoy en día, después de 2 años, esto empezó en julio de 2005, 2 años después, pues podemos decir que estamos en una situación pues muy positiva y favorable en lo que a la sección de stocks se refiere, ¿no? En la documentación que tenéis ya lo veréis un poquito más bien explicado, pero por poner algunos ejemplos, pues bueno, hoy en día, pues al contrario que antes, que venía el encargado y te decía, esto lo tienes que poner aquí y lo tienes que poner así, y entres por aquí y sales por allí. Eso se ha acabado, ¿vale? En stocks son los trabajadores los que deciden ahora cómo ponen las cosas, de qué manera y cuándo la ponen o cuándo la quitan. Antes tú estabas llenando un casal, por eso un casal es donde se ponen las botellas. Cuando aquello se estaba llenando, a la que faltaban 3 palés, venía el encargado y ya te mandaba a llenar otro y luego se quedaba el a contar. Pues vale, ahora son los trabajadores los que cuentan, los que marcan, los que dicen, los que hacen otras cosas que se hacían dentro de la sección y que ellos ni sabían que se hacían.
Con lo cual hemos conseguido tener un mayor mantenimiento de las instalaciones, porque antes el que veía un cristal por el suelo, como lo llevaban con la lengua afuera, pues tampoco le preocupaba. Así de claro, pues ahora pues hay un compromiso más grande de los trabajadores con respecto al entorno en el que se mueven diariamente. Se han mejorado las señalizaciones, bueno, ya lo veréis, no, porque tengo muy poco tiempo, lo veréis escrito ahí. Y una cosa muy importante que se ha mejorado es el tema de las relaciones sociales, ¿vale? Los trabajadores antes, cada uno se dedicaba a lo suyo, trabajamos en un espacio muy amplio sé que son 30.000 metros cuadrados de cavas, que uno en cada punta, que pues eso, bueno, se ha convertido en que hay una cafetera ahí abajo, que se ve en un rato, que, bueno, todo esto ha mejorado muchísimo. Y bueno, por hacer una conclusión y porque ya me estás mirando, Rosa, y acabo, es decir que bueno, que esto nos ha llevado a que la dirección de la empresa haya visto y que estos espacios de participación son convenientes, son buenos y que no solo benefician a la salud de los trabajadores, que es lo primero y que para eso se hace, sino que también está teniendo una repercusión positiva en cuanto a lo que es limpieza, producción, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que es el ejemplo más claro y que es el que estamos utilizando como Ceadelina para llevarlo a las otras secciones. Y bueno, simplemente y para acabar resaltar pues eso, ¿no? Que desde la sección sindical y desde los representantes de los trabajadores en Codorniu estamos bastante orgullosos del tema aunque haya sido así muy rápido, pero nos consta y tenemos muy claro que 2 años después de haber iniciado esto, pues en la sección de stock concretamente y en las otras estamos en ello, en unas más que en otras, pues los trabajadores de Codorniu en la sección de stocks hoy en día pues trabajan de una forma mucho más saludable que hace 2 años y todo esto gracias al COPSOC y a Listas 21. Venga, ya estoy.